Vamos a primera de Pedro, me quedé tan impregnado de Timoteo. Yo por mí, la verdad, que hubiera seguido la enseñanza Daniel, pero bueno. Segunda parte de ejemplos de la grey de Dios. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Como vimos en la primera enseñanza que me tocó dar, Pedro comienza a aconsejar después de haber tenido aquel tropiezo que mencionamos, y nos empieza a aconsejar cómo es que debemos pastorear a las ovejas del Señor. Debemos tener presente que las reglas del pastorado o del pastoreo las puso Jesús, ¿sí? Cualquier otra forma de pastoreo que usemos fuera de las instrucciones de Jesús está violando su voluntad y estaremos fracasando, ¿sí? Queremos resultados bíblicos, tenemos que seguir los principios bíblicos. Entonces Pedro nos da otras 4 instrucciones aparte de aquella de apacentar la grey de Dios. En el versículo 2 nos dice, 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, y la instrucción o la enseñanza, el consejo número 1 de estas últimas 4 instrucciones del apóstol es cuidando de ella, o sea, de la grey del Señor. Episcopeo es la palabra que se traduce por cuidar y significa mirar el rebaño con atención, significa supervisar, significa vigilar con atingencia, observar bien, pero lleva implícito lo importante de cuidar el rebaño, es observar, vigilar, mirar, supervisar por la salud espiritual del rebaño. Hay un caso en la Biblia muy ilustrativo de lo que es tener un corazón de pastor, y tiene que ver en aquel episodio cuando Jacob y Esaú se reconcilian, porque ya ve que hubo problemas entre ellos, pasó un tiempo y ellos se reconciliaron y se vuelven a juntar y empiezan a dialogar, y en Génesis 33:11 Jacob le dice a Esaú, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, como una muestra de la reconciliación. Te quiero regalar algo, le dice a Esaú su hermano, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó, recibió el regalo de su hermano. Y Esaú le dijo, anda, vamos. Ya estaba impaciente por partir a un lugar que querían ir juntos. Y le dice Esaú, y yo iré delante de ti, o sea, voy a irme adelante. Entonces dice en el versículo 13 que Jacob le dijo, mi señor, esta es una expresión de respeto, ¿sí? Le dice, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, o sea, pequeñitas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Aquí vemos un rasgo de Jacob como un pastor. O sea, él sabía, tenía conciencia de que si caminaba al paso de Esaú, pues los pequeñitos, tanto los niños literales como las ovejitas, pues se iban a extenuar en el camino. Y ese es un principio que todo pastor debe de tener muy presente cotidianamente.
Siempre que ministres a la congregación, que estés enfrente de la congregación, hay gente que tendrá ya su tiempo de experiencia con Dios, unos van a ser más maduros que otros, siempre van a estar los corderitos, los niños, los pequeños. No, desecha de tu vida eso de que, no, yo cuando me convertí, yo ayuné 40 días y todos tienen que ayunar, los vas a matar. No te pongas de ejemplo en esas cosas. Tienes que considerar que hay pequeñitos, ¿sí? Y aquí en este punto hay muchos errores que cometemos en el pastoreo. Tenemos que ir al paso de todos. Sony, que nos está ayudando ahorita con el sonido, es un pastor joven, es hijo de Eleodoro que nos compartió, y estábamos comentando algo de esto, y pues como joven, y es un joven pastor pues abierto siempre a la enseñanza, él me estaba compartiendo y decía, no, yo cuando me paro ahí y comparto, tengo que tener presente que hay gente de todo nivel espiritual y tengo que llegar a todos. Y yo dije, bien, y es esto. Entonces Saúl dijo, bueno, pues ahí nos vemos, y él se fue. A él no le importó. Pero Jacob dijo, no, me voy a ir al paso. Las más gorditas, las que ya, pues tranquilas, nos vamos a ir al paso de todos para que no se nos vayan a desfallecer en el camino. ¿Se acuerdan de aquel caso de Salomón con dos mujeres que se disputaban un bebé? Una de ellas se durmió encima del bebé y falleció, y luego despertó y fue y se lo quitó. Bueno, dice que llegó este asunto ante el rey Salomón, y el rey Salomón dijo, esto está en 1 Reyes 3:24, tráiganme una espada, y le trajeron al rey una espada, y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Bueno, generalmente este ejemplo se pone como un ejemplo de la sabiduría de Salomón, que era notable en este momento. Pero haciendo una aplicación a nosotros los pastores, pues hay pastores que son como esta mala madre. No les importan las ovejas, prefieren partirlas en pedazos, prefieren despedazarlas. Pastor, fíjese que me cambié muy lejos y me cuesta mucho trabajo venir. Aquí naces, aquí te mueres. Y no, pero es que hay otra congregación ahí. No. Entonces prefieren partirlas en... No, aquel pastor es adúltero, fornicario, mentiroso. O sea, no debemos de manejar esas cosas de esa manera. O sea, ni para aquel ni para mí. Pártanlo en dos. Este principio nos ha ayudado a nosotros aquí en Casa de Oración a que cuando hemos tenido problemas con pastores por diferentes razones, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero, que tenemos que tomar medidas drásticas, ¿sí? Este principio a mí me ha ayudado mucho cuando tenemos que tomamos alguna decisión fuerte con algún pastor. Nosotros podemos destituirlo a él y que se vaya, no quiere nada de disciplina, etcétera. Pero las ovejas quedan volando ahí. Entonces, a nosotros nos ha ayudado este principio para adiós, que Dios te ayude, te dé su gracia, Dios te bendiga, pero los dejamos con la gente, con el rebaño que ellos están pastoreando. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos tienen el corazón de ellos. Y si nosotros se los quitamos porque pues a veces ha sido necesario,
meter disciplina, a veces pues ya agotando todos los pasos de Mateo 18. Y este principio nos ha ayudado. No, ¿sabes qué? Mira, te quedas con la congregación. ¿Por qué? Porque así evitamos dejarlos como huérfanos sin pastor, ¿entienden? En lo que enviamos o qué sé yo, es muy complicado, porque a fin de cuentas tú eres el responsable de ese rebaño, ¿sí? Si empezamos, no, y porque yo he sabido casos, y tal vez ustedes han escuchado algunos, de que hay algunos pastores que cuando hay problemas en las iglesias, hasta se pelean por las bocinas, por las sillas. ¡Qué ridículo! No, las ovejas son el material eterno que Dios puso en nuestras manos, y debemos, cuando surgen este tipo de situaciones, debemos de protegerlas lo más que se pueda, ¿sí? Entonces el cuidado del rebaño tiene la implicación de intervenir para mantener sano el rebaño. ¿Quién va a intervenir? Pues nosotros, los ancianos, los pastores. Por ejemplo, hay un caso allí de una instrucción en Hebreos 12:15, que es un texto muy, muy leído. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La frase mirad bien es una instrucción que significa observar bien el rebaño, o sea, intervengan para la salud espiritual de algunos que por situaciones diversas se dañan el corazón y dejan de alcanzar la gracia de Dios, se amargan por algún problema, por alguna situación que vivieron. A veces nosotros cometemos errores, dañamos las ovejas, se amargan, no procesan bien las cosas, a veces alguien les hace algo. Total, aquí tenemos que ver tenemos que tener muy en cuenta esta instrucción: mirad bien, no sea que alguno, o sea, de entre el rebaño, deje de alcanzar de recibir la gracia de Dios. Eso ha de ser terrible, dejar de recibir el apoyo de Dios. Como decía Daniel, me sentía vacío, es que no había gracia. Ahí era otra razón, pero aquí pone la raíz de amargura como aquello que provoca que entre las ovejas dejen de alcanzar la gracia de Dios algunos, y tenemos nosotros que vigilar. Y ahí es donde podemos pastorear aún desde el púlpito. ¿Con qué? Con enseñanzas propias que van a traer sanidad a las ovejas. Por eso es que insistimos que nuestros mensajes tienen que estar impregnados de la palabra de Dios, porque es la única que puede transformar. Olvídense, no estoy diciendo que debemos de... Yo a veces digo alguna broma y ese tipo de cosas, pero no debe ser el continuo, el distintivo, el contar cosas intrascendentes. No. Siempre enfocándonos en el mensaje, porque el tiempo vale oro, como dice el dicho. Y la gente viene, deja de hacer cosas y viene los domingos, aunque sí es el día del Señor, pero nuestra responsabilidad es darles alimento que traiga sanidad. Y aquí nos habla de intervenir precisamente, no sea que alguno, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. O sea, la amargura brota por heridas que la gente tiene, a veces entre la misma familia, esposo con esposa, etcétera. Y nosotros tenemos que estar vigilantes y expectantes, y ahí es donde es la mejor fuente para nosotros sacar los mensajes que van a alimentar y a proteger, a sanar al rebaño. Porque si no lo hacemos, estas cosas se estorban y muchos son contaminados. Imagínate tocar temas totalmente intrascendentes mientras la gente está dolida, herida, dañada, y se contamina la congregación. Nuestra tarea pastoral, desgraciadamente, en la época que nos tocó vivir, se ha complicado un poco más de lo que ya representa. ¿Debido a qué? Debido al auge de las redes sociales. Esa es una realidad ahora que en una generación pasada no existía. Ahora nos resulta, a los pastores, nos resulta muy difícil poner orden en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque disciplinar a la grey de Dios, que también es parte de la delegación
de la responsabilidad. Tenemos que aplicar disciplina. Disciplinar a los hijos de Dios el día de hoy se ha convertido en todo un peligro. Se ha convertido en un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque si la oveja no acepta la disciplina, en su rebeldía nos causan muchos dolores de cabeza. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Porque de pronto, al no aceptar la disciplina, y luego las ovejas generalmente no tienen la capacidad de juzgar por el desconocimiento de las circunstancias que llevaron a los pastores o a los ancianos a disciplinar a determinado hermano. Lo ignoran. Pues eso es obvio, ¿no? Ni modo de que cada reunión, oye, aquel hermano, fíjense que adulteró. No, pues se está tratando el asunto, pero no. Entonces se le disciplina, se le quita de algún ministerio, entonces los hermanitos, las ovejas, así juzgan. ¿Sí o no? ¡Ay! Faltos de amor. ¿Y por qué hicieron esto con él? Mira, hermano, al menos en este ministerio no hacemos ninguna disciplina hasta incluso llegar a la expulsión sin previo y meticuloso escrutinio de las circunstancias y de las razones. O sea, no más, ya tú te vas, no, tú, no. Y en eso ustedes tienen que confiar que lo estamos haciendo así. Si aún así entre nosotros, cuando hemos tenido que tomar decisiones fuertes, algunos de ustedes les cuesta trabajo digerirlo. Dicen, ay, no, a mí se me hace que la regaron, no, a mí se me hace que se precipite. A ti se te hace. Y en lugar, miren, nosotros le rogamos que en lugar de preguntarle a otro pastor, pregúntenos a nosotros. No tenemos nada que esconder. Oiga, pastor, supe que el pastor fulano de tal, o me llamó y me dijo esto y que no sé cuánto. Quisiera saber la versión, o sea, ¿qué pasó allí? Con mucho gusto. Ustedes son dignos de respeto. Pero háganlo como dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces para nosotros pues se nos ha convertido esto en un asunto muy difícil, porque ahora disciplinar pues resulta muy difícil, porque la oveja o la persona, el hermano en la congregación, si no recibe la amonestación o la disciplina, pues valientemente se siente enfrente de su computadora, abre su muro de Facebook y allí comienza a publicar todo lo malo que eres y llega a decirte incluso que eres el anticristo y tu esposa, pues la esposa del diablo. Eso no difícil ahora, siempre ha sido difícil, porque disciplinar no es nada agradable, pero tenemos que hacerlo, porque una de las manifestaciones del amor de Dios es la disciplina. Que por otro lado, volteando la tortilla, si no metemos disciplina porque eres muy amoroso, no estás pastoreando bien la obra del Señor. Es como dejar a tus hijos que hagan lo que quieran. No, debe haber disciplina en la casa del Señor. De esto habla la Biblia también. Pero esta disciplina tiene que ejercerse en los parámetros bíblicos. Y aún haciéndolo así, nos encontramos con muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Usualmente este tipo de personas hacen tropezar a los pequeñitos, a los corderitos, dañan una congregación, crean confusión, crean dudas y nos dan más trabajo. Y se complica el trabajo pastoral. Pero también a las ovejas el Señor les dio una palabra en Ezequiel 34:17. Mira lo que dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? Sino que también holláis con vuestros pies a los que de vuestros pastos lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. ¿Conoces alguna ovejita así? Que por alguna razón está dañada o está ensoberbecida o qué sé yo, y mira a todos y los desprecia, los ofende,
les dice cosas malas de sus pastores, enturbian las aguas, pues. ¿Sí han tocado algún caso así? ¿Les ha tocado? Pues miren lo que dice el Señor a esas ovejas también. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice el Señor, Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Aquí está hablando de ovejas que hacen eso, precisamente. Dice: yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Esta es una palabra que debe alentarnos a nosotros para no quitar la mirada del pastoreo y soportar con paciencia y observar y cuidar el rebaño del Señor. ¿Qué debemos hacer los pastores en estos casos? Pues simplemente dejar que Dios sea el que intervenga. Nosotros hacemos nuestra parte y metemos disciplina, pero cuando la oveja ya anda ahí facebookeando y haciendo y deshaciendo por allá, pues no te vas a poner a pelear con ellos, ni a justificarte en Facebook, ni en Twitter, no. Simplemente ponemos el asunto en las manos del Señor, y Dios, sabemos que Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Dicen amén? Él sabe cuidar también de su grey. Además, Él es el verdadero, Él es el dueño en sentido estricto. Pero el rebelde y amargado de entre las ovejas siempre terminará mal, hermanos. Yo no conozco a nadie que haya hecho sus cosas como oveja y haya enturbiado y haciendo de las suyas para acá, para allá, que se quede impune. No, siempre Dios tratará. Yo lo he visto decenas de veces, le puedo compartir decenas de casos, hermano, donde se aplicó la disciplina, se hizo lo que se tenía que hacer, la gente no aceptó, no recibió, y empezaron a cornear a otras, y empezaron a pisotear y a partirlas, y no les importó contaminar. Señor, ¿qué hacemos, Señor? Y en oración y oración, y el Señor se ha encargado de una por una irlas apartando. Él se encarga y las va apartando, porque Él sabe cuidar de los suyos también. Pero en lo que Dios interviene y pone orden, debemos de soportar los ataques, las calumnias, las agresiones, sabiendo que Dios nos ayudará y que va a cuidar a su grey. No debemos, por tanto, tomar represalias. Eso no es para un pastor que sirve a Jesús. Y el púlpito no debe ser el lugar, mucho menos el púlpito, para desquitarnos, ¿verdad? No. Debemos cuidar el rebaño que permanece fiel y hacer caso omiso de aquellos que están allí enturbiando las aguas. Ahora bien, Pedro sigue con su consejo y dice que este cuidado debe ser no por fuerza, sino voluntariamente. Hay otra versión que dice no por obligación, no de mala gana, sino con gusto, por el privilegio de servir al pastor de pastores. Con gusto y diligencia, dice otra versión, sabiendo que son las ovejas de Jesús las que estamos cuidando, y cuyo costo fue su preciosa sangre. Ahí está un consejo apostólico: cuidar de las ovejas. Y en segunda instancia, o segundo consejo de Pedro, nos dice no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es decir, con entrega, con deseos de servir a Jesús. Pero esta frase, no por ganancia deshonesta, hay una versión que se lee así: no por ambición de ganar dinero. El día de hoy se tiene un concepto pues casi diabólico, de asumir que a mayor número de gentes, pues mayor entrada de dinero. Por eso es que su interés está en atraer gente y meter gente a la iglesia a costa de lo que sea, enseñando lo que sea. A nosotros, los que decimos que somos pastores de Dios, no se nos es permitido eso. No deben ser pensamientos en ese sentido. No por ambición de ganar dinero,
Hay otra versión que dice, no usen a las ovejas para sacarles su dinero. Otra versión dice, no ganen dinero de manera vergonzosa. Pues para nadie es un secreto que muchísimos pastores el día de hoy viven del dinero que han ganado de manera vergonzosa. Mira, que los zapatos que tú traigas, tu chaqueta, tu vestimenta, la casa que tienes, el auto que manejas si lo tienes, que lo manejes con el rostro levantado. Dios no está en contra de que tú tengas cosas así, pero ¿de qué manera se obtuvieron? Ese es el punto. Que tú, si te tomas unas vacaciones, pues cuesta vacacionar, lo mismo que cuesta, todo cuesta en la vida. Bueno, que ese vacacionar pues sea con dinero que ganaste honradamente y no engañando a las ovejas y no abusando de las ovejas. Ustedes han escuchado el término simonía, ¿no es cierto? Pues es un término tomado de un tal Simón el mago, que el libro de los Hechos menciona en el capítulo 8. Esta simonía pues se sintetiza de esta manera. ¿Qué es la simonía? Pues es la compra o la venta de los asuntos espirituales por medio de dinero o de bienes materiales. Comprarlas o hacer un cambalache, una catafixia, qué sé yo. Hechos 8:18 nos muestra esa historia. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, o sea, había reacciones, hablaban en lenguas, había cosas que se miraban, dice que les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Pero no tengo tiempo para descifrarles cómo es que algunos términos aquí que usa el libro de los Hechos mencionan que lo que está diciendo Simón es que él está pensando en realidad de lo que él puede sacarle a la gente, porque él era mago y hacía muchas artimañas y la gente se deslumbraba con sus magias y obviamente le sacaba dinero. Entonces esa era su intención, pero ahora lo cristianizó, ¿verdad? Vamos dame ese poder para yo también hacer esto y gane mucho dinero. Dicen algunos traductores de la Biblia que había implícito ese pensamiento de este tal Simón. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas? Ahí está el punto, pensaba que el don de Dios, los regalos de Dios, las bondades de Dios, las generosidades de Dios se ganan o se compran por dinero. Pues para nadie es oculto que hoy se vende como en los tiempos antes de la Reforma, que se vendía todo, hasta las famosas indulgencias. Había indulgencias que eran las más caras, que decían, mira, si tú compras esta indulgencia, decía aquel tristemente célebre Tetzel, decía, mira, tú puedes asesinar, adulterar y no te pasa nada, ya está, ya al comprar esta indulgencia ya está perdonado de antemano lo que vas a hacer. No, imagínate. Bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Se caracteriza desgraciadamente por esa venta de las bendiciones del Señor. Esa es una manera deshonesta de ganar dinero. Debemos de dar por gracia lo que hemos recibido de gracia. Amén. Y bueno, no quiero abundar más en esto porque pues sabemos cómo está la situación el día de hoy, pero no está por demás dar una vez más una advertencia al respecto. Entonces Pedro lo reprende y le dice, tu dinero perezca contigo. Piensas mal, estás mal en tus conceptos respecto en este caso a imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo. Dice en el versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este negocio, en este asunto de ser un ministro, ¿verdad? Dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar siempre y analizarnos si hay rectitud o hay cosas que se empiezan a enchuecar, porque hemos visto, y la Biblia lo menciona también, muchos casos,
Generalmente todos empezamos bien, digámoslo así, pero a través de que corren los años van pasando situaciones, van entrando pensamientos a la mente, al corazón, sobre conceptos, cosas. Entonces viene la reprensión, pero también viene la solución para que quite eso de su corazón. Le dice en el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Ven cómo el Espíritu Santo le muestra a Pedro, o aquí a los apóstoles, de que lo que estaba haciendo Simón era una maldad. Y luego le dice, ruega a Dios, como es un asunto personal, ruega a Dios si quizás te sea perdonado este pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás por sus acciones. ¿Se acuerdan de aquel siervo de Eliseo llamado Giesi? ¿Se acuerdan de Naamán que fue aconsejado por una esclava de que fuera con él porque pues, era el hombre de Dios para que lo sanara? Y aquel Naamán fue y dijo, quiero ver a Eliseo. Y Eliseo le manda un recado, pues, díganle que se zambulla 7 veces. Y aquel se enoja, pero finalmente reacciona, pues amonestado por aquella persona que ni su nombre, dice, no, pero pues ve, hazlo, que no pierdes nada. Y Naamán va y se zambulle 7 veces y se limpia de la lepra. Y luego, esto está registrado en Segunda de Reyes capítulo 5, del 20 en adelante. Y luego pues él queda sanado y va con Eliseo pues tratando de hacer algo también, y le ofrece, mira, aquí traigo todo este cargamento de plata, de oro, vestidos, cosas, escoge lo que quieras por el milagro, como pues, era un hombre pagano, como queriendo pagar. Y Eliseo dijo, no, ¿cómo? No, tú, así no es con el Señor. Pero Giesi estaba por allí viendo. Dice Segunda de Reyes 5:20, entonces Giesi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envió a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Estaba mintiendo, mencionando lo que decía al final Daniel, estaba mintiendo ahí. Debemos desechar estas cosas. Te ruego que les des un talento de plata, según él está dando el recado, y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Era un dineral. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Giesi, a pesar de haber crecido allí, estando bajo la tutela nada más ni nada menos que de Eliseo, algo traía ya en el corazón. Es decir, aquí hay una gran lección, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, y de la doctrina, sí. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pero si es una labor muy pues difícil, imagínate estar velando por los demás, también implica mucha dificultad, porque como no tenemos esa habilidad, salvo que el Espíritu Santo en ocasiones nos muestra, nos revela,
Pero ¿cómo está el corazón? Jesús es el único que sabía el corazón de Judas, nadie más. Entonces tarde o temprano nos vamos a encontrar con gente como Giesi, pero que el ejemplo de Eliseo fue el buen ejemplo, pero este no lo siguió. Pero no esperemos nosotros, mejor dicho, nosotros tenemos que tratar de dar el buen ejemplo, no esperar que los otros nos den ejemplo. Tú sé el buen cristiano, tú sé un buen pastor. Cuando Judas hizo lo que hizo, ninguno de los apóstoles dijo: ah, mira, lo traicionó, no, ya me voy, no, todos son iguales, montón de hipócritas. No, ellos ya tenían cierta madurez y dijeron: vamos a seguir adelante. Si yo en tiempos pasados, en años pasados, me hubiera detenido y me hubiera frenado al ver tantos Giesis que he visto en los años, a través de los años, no estuviera sirviendo ni al Señor. Bueno, los miraba y oraba y como sea, y decía: Señor, yo tengo que seguir adelante, no tenemos otra. Una vez un pastor, yo le dije: oye, hermano, no es una manera muy adecuada, estás violando los principios de Dios, de cómo tú le sacas el dinero a la gente. O sea, no, dice, yo nada más hago mi trabajo. Dice, la naturaleza de las ovejas es dar lana, yo nada más se las quito. Y lo dice, te lo voy a explicar y tú debes de saberlo. Me dijo: una oveja a la que no se le corta la lana se enferma. Y me dio todo, y sí es cierto. Le dije: sí, nada más que tú estás torciendo todo. Y suena como lógico. La naturaleza de las ovejas es dar lana. Bueno, aquí en México lana es sinónimo de dinero, ¿no? Y claro, las ovejas en lo natural se les corta la lana para hacer abrigos y venderlos. Entonces, bueno, a la primera, pues tú dices: no, pues sí es cierto, la naturaleza de la oveja es dar lana. Sí, pero hay una manera de administrar bien la lana. Y no podemos usar artimañas, no debemos usar artimañas para quitarle a la gente de manera deshonesta. Como una señora, no hace mucho me lo dijo: pastor, yo soy una mujer viuda, estoy muy dolida porque en mi anterior congregación el pastor me quitó mi casa. ¿Cómo? Dice: es que yo enviudé y me dejó una casa grande, bien bonita. Y el pastor se enteró, se dio cuenta y fue y me visitó, pero era la visita del fariseo que devoraba las casas de las viudas, como dijo Jesús. Y le dijo: ay, hermanita, pues lamento mucho que se haya muerto tu esposo, tan buen hombre que era. Y empezó a lisonjearla. Le dijo: ¿tú amas al Señor, hermanita? Ay, el pastor, sabe que yo lo amo al Señor. ¿Hasta qué nivel amas al Señor? ¿Hasta lo que Él me pide, lo que Él te pida? Sí, a ver, ¿podrías demostrarlo? ¿Harías lo que Él te dijera? Claro, yo amo al Señor. Bueno, mira, yo represento al Señor, regálame tu casa. Yo le dije: ¿y qué hizo, hermana? Pues se la regalé. Y la despojó de su casa. Yo tengo muchas dudas de que ese pastor que ahorita habita esa casa duerma tranquilo. Pero algunos ya son tan cínicos, tan desvergonzados, que dicen: la bendición del Señor, dicen. No, hermanos, a nosotros se nos prohíbe pastorear el rebaño por ganancia deshonesta. No tenemos que usar de artimañas, hermanos, para ganar dinero. No. Si servimos a Jesús, Él se ocupa de nuestras necesidades.
Ustedes habrán oído que yo he comentado en algunas ocasiones, cuando iniciamos Casa de Oración, no teníamos apoyo de nadie, o sea, de ningún pastor, ninguna organización, ninguna denominación, nadie, no había nada, no teníamos nada. Y el Señor me dijo, no vas a trabajar en lo secular, porque al iniciar pues, de la nada o de poquitos, pues no, ¿cómo? Y nunca se me olvidará cuando el Señor me dijo, mira, ocúpate de lo mío y yo me voy a ocupar de lo tuyo. Yo entendí lo que me estaba diciendo, ocúpate de lo mío. ¿Cuál es lo de él? ¿Cuál era la responsabilidad? Predicar el evangelio, discipular, formar discípulos. Y hasta el día de hoy, hermanos, después de casi 35 años de estar pastoreando la misma iglesia, yo puedo testificar. Me ocupé de sus cosas, de él, y él siempre se ha ocupado de lo mío. Y no solo me ha suplido para lo mío, aún ha rebasado muchas veces para poder ayudar a otro. No tenemos que usar de artimañas, hermanos. Tenemos que usar fe y confianza. Ocúpate en las cosas del Señor y Él se va a ocupar de lo tuyo. Ay, voy a hacer un evento para traer a fulano de tal y voy a cobrar tanto la entrada. Olvídenlo, hermanos. Así no funciona en la casa del Señor, que es la columna y el baluarte de la verdad. Número 3, consejo de Pedro, versículo 3, 1 Pedro 5:3. No como teniendo señorío, dice. Acuérdense que es un ruego, es un ruego, acuérdense. Ruego a los ancianos que están entre vosotros apacentar la grey de Dios, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Señorío. Una de las cosas que más le vuelan la cabeza a algunos pastores, o todos estamos expuestos a esto, pero un distintivo es el hecho de que cuando se nos delega autoridad, se nos vuela la cabeza, se nos va a la cabeza. Yo creo que ese era el sentido de Rigo, pues yo lo entendí, ¿no? Es que a veces los nombramientos, todo va bien, sirven bien, y nada más les dice, eres diácono de casa de oración, ya se creen, y empiezan a tronar los dedos a la gente y hacer valer su autoridad. No. Abraham Lincoln, que fue uno de los más grandes presidentes pues, de Estados Unidos y un gran estadista sin duda, él dijo una frase que es famosa. Él dijo, si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder, suéltale poquito. Y hay mucha sabiduría allí. Otro historiador británico dijo lo siguiente, también una frase muy famosa. Él dijo, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso es que Dios en su sabiduría diseñó, sí, hay un pastor que va a dar cuentas finales, pero tiene que allegarse de un grupo de ancianos, de pastores, ¿sí? Donde la autoridad esté también delegada y donde no pueda hacer lo que le da su gana. La corrupción se origina del abuso del poder, y todo esto afecta pues todas las instituciones, el ámbito político, militar, patronal, sindical, y por supuesto el ámbito espiritual en el cual nosotros estamos fungiendo, también nos afecta. La corrupción se va dando poco a poco en este abuso del poder. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que ninguno de nosotros es inmune al abuso espiritual. El abuso de nuestra autoridad espiritual es algo con lo que tenemos que luchar constantemente. Y cuando cometemos algún exceso, porque también es bueno decir que somos humanos. ¿Cuántos han llegado en una ocasión a la iglesia a ministrar estando enfermos? O sumamente cansados,
o con un hijo que se les fue de la casa y llegan con la presión, y a veces la gente pues demanda a ser atendido, y a veces podemos tener alguna reacción. ¿Sabes qué? Espérame, es más, sabes que yo estoy peor que tú, así es que mira, no, vete, man. Bueno, cuando cometemos ese tipo de situaciones que se pueden dar, pues también podemos corregirlas, ¿no? Porque el Espíritu Santo no tarda mucho en decirnos: oye, no fue. Ya ven cómo es el Señor, bien tierno también, ¿no? No, pide disculpas, sí. Ok, está bien. Y luego ya te calmas, el Señor te consuela, sales de aquel asunto y dices: qué mal me vi. ¿Quién de nosotros no ha escuchado algún caso de abuso de autoridad? O sea, y más en estos tiempos. Podemos citar cientos de casos, cientos de ejemplos de abuso de autoridad que van desde: te casarás con quien yo te diga. Primero está servir a Dios que ir a tu escuela o a tu trabajo. Primero está servir al Señor que a tu esposo. Si amas al Señor, hónralo con tus bienes. Regálame tu auto. Prohibido hablarle a todos los que se han ido de la iglesia. Un montón de frases que puedo citarles. Eso es abuso de autoridad. Eso se llama también manipulación. Pero de los peores abusos que evidencian un enseñoreamiento del rebaño es usar la información de manera dolosa que un pastor obtiene de la consejería personal. Que escuchaste cuando te vino a pedir consejo aquel varón, pero luego al rato se te reveló, anda diciendo cosas malas de ti, y eso es lo de las cosas peores que podemos hacer: usar información que obtuvimos en la consejería, y peor todavía, sacarla en el púlpito. ¿Saben, hermanos? Eso es algo vil, es algo grosero, es vergonzoso y cobarde. Porque a veces las ovejas en sus críticas tienen razón. Nadie dijo amén. A veces ellos se quejan de cosas que sí son ciertas, de algún descuido de nosotros, de alguna falta de atención. No hace mucho alguien me mandó un correo: pastor, pues usted dijo que podíamos llamar para solicitar una cita, y ya hice 2 llamadas y no me han agendado una. No, hazlo, no, es que ya lo hice. Y le dije: pues ha de haber sido en estos días. No, dice, hace 2 meses. Entonces yo le comenté a uno de los pastores: oye, fíjate que está. Sí. Entonces, no, bueno, hay que hablar con la persona encargada de coordinar, porque también se le traspapelan de tanto trabajo, pero ya la persona está herida. ¿Entienden? Es difícil pastorear, pero que no sea con mal corazón o con actitudes malas, ¿sí? Muchos quieren hacer sentir que son ellos los que mandan. O sea, muchos pastores quieren hacer sentir, abusando, imponiendo su voluntad a las ovejas, abusan de su tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con estas cosas. Pues que vamos a tener un evento, que vamos a hacer una actividad para jóvenes, que vamos a hacer actividad con matrimonios, y saben que necesito hacer una junta con si es de damas, y las tienen hasta la 1 de la mañana, y el marido allá sin cenar, y los hijos se acostaron sin cenar, y luego: hermano, es que tengo que ir a atender. No, acá tu marido, él sabe que está sirviendo al Señor. No, esposas, bájenle también, porque a veces algunas esposas pueden estar echando a perder el buen testimonio de tu esposo. No me vean así, o sea, trato de decírselos con todo respeto, pero es la verdad. Yo soy la primera dama.
Perdón. No. Digo, no está de más darles una exhortación a las esposas, a que representen también con dignidad, ¿sí? O sea, hay algunas que tienen un carácter, pues todas son diferentes, no todos somos diferentes. Hay algunas esposas pastores que tienen el carácter pues más afable, otras por su misma desarrollo en la vida o como sea, pues como tienen más iniciativas, son más no hace mucho estábamos en una situación así y entonces bueno, se presentó allí el asunto parecido. Entonces dice un hermano, no, dime que yo lo hago, ya todos los meto de volada. No, tú no. Mejor vete a traer unos helados para... No. Pero así, no, dígame que yo rápido, así los traigo. No. Para nada. No hay que abusar del buen corazón de las ovejas. No. Hemos recibido eventualmente reportes. Pastor, yo sé que usted es el pastor de casa de oración, pero también sé que mi congregación está bajo su congregación, en supervisión. Mire, yo ya hablé con el pastor, pero pues yo le digo, es que pastor, soy una mujer casada. No, aquí primero sirves al Señor. Dice, yo le he explicado al pastor, pero él pues, y tengo problemas con mi familia, pero me encuentro en una disyuntiva, quiero servir al Señor, porque si yo le digo, no, pues primero está mi marido, traicionera. ¿Cómo traicionera? Por favor, hermanos. Bueno, algunos quizás se ríen y dicen, ay, ¿a quién se le ocurre? A algunos de aquí se les ha ocurrido. No, hermanos, tenemos que tener todo bien definido, ¿de acuerdo? No podemos bajo pues el argumento de que es servicio al Señor cuando estamos dañando aún una familia. Una joven me escribió una vez, pastor, ya reprobé un año en la universidad. Ay, pues ponte a estudiar. Yo le dije, estudia más. Dice, no, pues es que el pastor pues me dice que cuide a sus hijos. Es que tengo examen. No, primero está el Señor. Vente, ahí están mis hijos, yo me voy. Y ahí andaba en una plaza platicando, pues paseando a la esposa, ¿no? Dice, ¿y pues yo qué le digo? Pues es el pastor, es el representante del Señor. No, háganle todo. No, pues no. Eso no. Y Pedro habla aconsejándonos, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No. La manipulación, hermanos, es un rasgo del enseñoreamiento. Es un rasgo, ¿sí? Manipular llorando en el púlpito, demandando lealtad a la gente, es típico del abusador, es típico de los dictadores que se paran aquí cuando ya ven que la cosa, oh, hermano, yo les he dado mi vida, ¿sí o no? Pues ni modo que le digan que no. Entonces sí. Y me pagan así. Yo he dado mi vida, yo esto, y empiezan a llorar. Hermanos, por favor. Y yo, no, dejen, eso es para Lagrimita, el payaso de aquí de Guadalajara. No, nosotros no podemos así ser de esa manera. Un ejemplo en la Biblia, pues, es el típico Diótrefes. Déjenme leerles 3 de Juan 1:9 en la versión Dios habla hoy. Dice, yo escribí una carta a la comunidad, así dice esta versión, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad. Ahí vemos que había autoridad delegada y que así había, en este caso, los apóstoles ya ancianos, maduros, a quienes se les encargó en primera instancia la tarea de formar discípulos, y eran autoridad y todos lo reconocían, pero había algunos que no lo reconocían. Y dice,
Pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad porque le gusta mandar, dice esta versión. Otra versión dice, le gusta el poder y abusa de él. Por eso cuando yo vaya le llamaré la atención. Tenía la autoridad para llamarle la atención a Diótrefes. Pues anda contando chismes y mentiras contra nosotros. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos que llegan, o sea, a los evangelistas itinerantes, que era gente que tenía que ir. No los recibe, dice. Y a quienes quieren recibirlos les prohíbe hacerlo y los expulsa de la comunidad o de la iglesia. Querido hermano, le dice, no sigas los malos ejemplos. Porque es como dijo Daniel, es un buen ejemplo de un mal ejemplo. No sigas los malos ejemplos, sino los buenos, dice esta versión. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Los pecados como el orgullo, los celos y las calumnias que caracterizaban a Diótrefes todavía se presentan en las vidas de pastores. Cuando un pastor está abusando de su autoridad espiritual, debe ser amonestado. Se le debe llamar la atención. Si no rectifica, debe ser quitado. Y según las circunstancias, por un tiempo. Debe ser removido como pastor del rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque lo está pisoteando. Está abusando de él. Yo he manejado casos en los cuales, lleva tiempo comprobar a veces las quejas que hacen las ovejas respecto a pastores, y no es nomás así ya creerles a la persona. Hay que investigar con argumentos, y no es de la noche a la mañana. Se requiere un tiempo para estar tratando el asunto y platicar aquí, platicar, porque hay acusaciones graves a veces que se lanzan contra pastores. Y la Biblia dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con testigos. O sea, no nada más el quien nos manda un reporte de alguien que está abusando, ya, y órale. No es así, no es así tan a la ligera. A veces, en algunas ocasiones hemos durado hasta un par de años, comprobando, y ya cuando tenemos elementos se le llama la atención a la persona. Oye, mira, y esto. No, son rebeldes, no, están endemoniados, no. Oye, pero ¿tú consideras que te puedes equivocar? Yo estoy ungido. Órale. No, pues sí. Un verdadero líder cristiano es un siervo. Ya nos hablaron bastante de eso. No es un dictador ni un tirano. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:3, que es lo que estamos estudiando, en 4 versiones. En la versión al día se lee así, aparece ahí en la pantalla. Dice, no seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado. Así o más claro, como alguien dijo. En la versión en lenguaje sencillo dice, no traten a los que Dios les entregó como si ustedes fueran sus amos. En la versión Dios habla hoy, dice, no se comporten como si ustedes fueran los dueños del rebaño. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, no sean crueles con los que están a cargo de ustedes. ¿Crueles? Si dice allí. Y si ustedes buscan la palabra original, son puros sinónimos, están bien las traducciones. ¿Cómo olvidar las inolvidables palabras de Jesús ahí en Marcos 10:37, cuando los discípulos que estaban en formación, dice que le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda? Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Imagínenselo nada más, ¿no? Jesús les dijo, ok, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, porque querían estar allí junto al maestro, ¿no? No es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, con esa petición que le habían hecho a Jesús, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero no se enojaron por la falta, sino porque se les adelantaron.
porque ellos también pensaban igual y ellos fueron más listos y se le acercaban: Señor, siéntanos a tu derecha, a tu izquierda. Y los otros dijeron: no, ¿cómo? Yo me lo merezco. Hasta el apóstol del amor estaba ahí envuelto, Juan. Y se estaban enojados contra Juan. Versículo 42, más Jesús llamándolos. Yo quiero que vean todo esto. Los llamó a todos y les dijo: miren, sabéis, desde ese tiempo todo el mundo sabía, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, entiéndase, pues como nos gobiernan aquí, pues, para que entiendan, ¿no? El gasolinazo y todo, y ellos les dan vales de gasolina, y la gente pues se suben el sueldo a 180,000 pesos, o sea, pero la gente, pues la gente que, a ver cómo se las ven, ¿no? Dice: se enseñorean, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Ven cómo Jesús mismo lo está diciendo? ¿No vemos este enseñoreamiento? Sí, pero miren lo que dice: y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero miren el 43, pero no será así entre vosotros. ¿No qué? No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el máximo ejemplo. Por tanto, todo aquel que exige pleitesías y que aquí mis chicharrones truenan y que en esta iglesia se hace lo que yo digo y todas esas cositas, tenemos que desecharlas. No será así entre nosotros. Y número 4 y final, consejo de Pedro: sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, ya escuchamos lo suficiente sobre cómo ser ejemplos de la grey. Solamente terminaré citando un episodio que era triste en ese momento, pero a la vez aleccionador. Es un discurso inolvidable, conmovedor, tiene todos los ingredientes. Es el discurso de despedida del apóstol Pablo de los pastores de Éfeso. Miren lo que se dio aquí. Hechos 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes? Fíjate, nota, a los ancianos de la iglesia. Por eso nosotros cuando hacemos esta conferencia y otras que vamos a hacer, insistimos, es para pastores, o sea, ancianos y líderes. Algunas habrá donde solamente los puros pastores. Y por favor no llamen: oye, fíjate que hay una señora bien buena onda, no puede ir. O sea, evítenos. Cuando ustedes vean para pastores, pues es para pastores, ancianos. Por ejemplo, el próximo desafío del ministerio tendrá algunas cosas distintas en lo que vamos a hacer, porque tenemos que estructurar aquí en México. Y pues va a haber cosas que, como lo hicimos en los Estados Unidos, que si alguno de ustedes hubiera ido a esa conferencia, pues se quedaban. De hecho, ahí andaba un pastor que supo que íbamos. ¿Puedo ir? Pues si quieres. No te va a llevar. No, yo no le hace, yo voy. Y sí, estaba ahí, pero pues muchas cosas no las agarró porque eran propias de allá. ¿Sí? Lo mismo va a suceder aquí. Entonces, Pablo llama a los ancianos de la iglesia, a los que gobernaban. No llamó a cualquier hermano de la congregación. Y dice en el versículo 18: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis, o sea, ustedes han sido testigos, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo.
Esto habla de conducta intachable. Ustedes saben, son testigos, cómo me he comportado, conducta, y de esto se habló. Ejemplo en conducta. Desde el primer día que entré en Asia, 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Esto habla del carácter de Cristo. Ustedes son testigos. Yo he servido al Señor, pero lo he hecho con humildad. A los corintios les dijo: la autoridad que el Señor me ha dado no es para destrucción, sino para edificación. O sea, no andaba ahí golpeando gente, ni enseñoreándose de nadie, ¿no? Y su actitud era de ruego, siempre fue. Dice: yo he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esto habla de un carácter formado, esto habla de paciencia, de longanimidad, que es la paciencia al extremo para soportar las pruebas. Aquí vemos a un apóstol en todos, a lo que un ministro de Dios debe aspirar. Ya estaba pronto a ser sacrificado, no le quedaba mucho tiempo, pero ya era un hombre lleno de Dios totalmente, entendido en todas las vicisitudes del ministerio. Y él está diciendo: me vinieron pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, he sido paciente, ustedes han sido testigos. Yo no me he peleado así, no. Cerré mi Facebook. Versículo 20: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y de enseñarlos públicamente y por las casas. ¿De qué habla esto? De un maestro generoso que no se quedó con nada y que no le puso copyright a sus enseñanzas. ¿Qué estampa tan más lamentable cuando alguien que quiere aprender va con alguien que se supone sabe y le dice: oye, hermano, ¿cómo tú haces a esto? Dame un yo me quemé las pestañas para aprender eso y estudiar, y ¿quieres que te la den un minuto? Escárvale tú. Yo he visto muchos casos así en vivo, así. Porque por cuestiones del ministerio, pues hay conferencias y hay pastores, y a veces está uno: oye, hermano, ¿me podría orar por mí? Yo quisiera. No, yo no. ¿Y quieres que te comparta el mensaje? Ponte a estudiar. No te comparto nada. O les preguntan y dicen: no sé, pero pues no ay, no, qué horrible es eso. Y peor: bueno, te comparto algunos de mis escritos, pero mándame una ofrenda. No. Si tú eres de los que Dios te ha dado la gracia de escribir y de hacerlo bien y tener entendimiento y todo, y pones tus ahí en internet, tus enseñanzas, no lo pongas en formato que la gente no pueda ni descargarlos, ni copiarlos, ni déjalos abiertos. Hay una compañía cristiana que se llama Copy Christian, algo así. ¿Algunos la identifican? Bien poquitos. Bueno, afíliate a ellos, porque el lema de ellos es: no ponemos copyright de nada, puedes usar nuestra música, no tienes que pagar regalías, puedes usar nuestros bosquejos, nuestras enseñanzas, todo es de gracia, porque hemos recibido de gracia. Y nosotros estamos afiliados ahí. Aunque algunos por ahí se han aprovechado y solicitan ofrendas y todo, y bueno, si alguien llega a escuchar esto, no están aprobados por nosotros. Sigo con Pablo. Vemos a un maestro generoso que no se quedó con nada. Versículo 21: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Ven cómo llegaba él predicando el fundamento, arrepentimiento, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo fue fiel predicador del evangelio. Y acuérdense cómo iniciamos en el versículo 20: ustedes han sido testigos. Versículo 22: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan
prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí vemos la lealtad a Jesús y al Evangelio de un ministro de Dios, hasta el fin. Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el Evangelio del reino de Dios, predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Dice el 26. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Esa expresión, hermanos, es muy fuerte. En la versión en lenguaje actual se lee el versículo 26. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si se pierden. Yo ya les di todo el Evangelio, yo ya les enseñé, pero ya no me van a ver. Ahora ustedes son responsables. Lo que ustedes hagan de aquí en adelante es responsabilidad suya. Yo ya cumplí con la mía y estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Los que ya vamos de salidas, ese es un buen lema. Yo hago esas reflexiones continuamente y digo, Señor, si ahorita me muriera, pues qué padre, porque pues ya te vería. Pero luego, digo, bueno, pero y si no, aquí todavía estoy. Entonces, yo podría decir, soy limpio de la sangre de todos vosotros. He detenido el mensaje del Evangelio. Los he manipulado, engañado. No, pues vamos a dar cuenta. Entonces, Pablo en realidad era un ejemplo como ministro. Y él está hablando, fíjense, con humildad, pero está diciendo, pero yo así viví. Dice el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por eso es que el trabajo del discipulado tarda años, porque no nada más son una enseñanza o dos, es tratar con el carácter, con tantas cosas de los que estamos formando. Por eso les instruye en el versículo 28, por tanto, como decía Daniel, es una frase también aquí que liga a todo lo que ha dicho. Como consecuencia, mirad por vosotros, les dice a los pastores de Éfeso, vean por ustedes, lo mismo que le dijo a Timoteo. Mirad por vosotros, cuídense ustedes mismos y por todo el rebaño. ¿Cuánto? Todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién nos puso? Una vez me mandaron un correo y decía, pastor, ¿usted que puso al pastor tal? No, yo no lo puse. Esto a veces es difícil explicarle a la gente. No, yo no lo puse. Nada más entendimos que sí había un llamado y un llamamiento genuino, pero el que pone, ¿quién es? ¿Quién los puso? ¿Yo? No, Dios me libre. Como aquella historia que contó Billy Graham en una ocasión, que él iba caminando en una calle allá en Nueva York y estaba un hombre agarrado así de una lámpara, y así estaba bien ebrio, estaba totalmente borracho y se ahí cayéndose, ¿verdad? Y queriéndose detener, pero abrazado del poste. Y dice Billy Graham que iba cruzando la calle y lo vio, y entonces el borrachito le dijo, hermano, yo a usted lo conozco, gloria a Dios, le dice, yo me convertí por usted. Y le dice, pues sí, ya veo que fui yo el que te convertí. No, nosotros no ponemos a nadie, nada más somos coordinadores. Porque entendemos que tú tienes el llamado genuino, ¿sí o no? Nada más hacemos parte del trabajo. Entonces le dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, supervisores, para apacentar la iglesia del Señor. Ahora acuérdense aquella escena, un montón de pastores allí y Pablo diciéndoles este discurso. El Espíritu Santo fue el que los puso.
¿Para qué? Para apacentar, cuidar, dirigir, supervisar, alimentar la iglesia del Señor. Pero luego menciona una frase muy importante, la cual, o sea, la iglesia, Él ganó por su propia sangre. Esta palabra ganó también se puede traducir como comprar. Y se puede leer, la cual, iglesia, los redimidos, Él compró. ¿El precio cuál fue? Su propia sangre. 29. Porque yo sé, y les da una advertencia, yo lo sé. Y esto yo trato de sentir un poco lo que el apóstol Pablo sentía, y yo creo que él sentía mucha preocupación, pero él ya tenía que partir. Su tiempo estaba a punto de llegar, ya no iba a estar, ya no iban a ver su rostro. Él sabía que iba a morir pronto, y les dijo, ya no van a ver mi rostro, porque yo sé, y era una preocupación, que después de mi partida, aquí partida significa después de mi muerte, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, esto es la advertencia más fuerte, pero no se quedó allí, de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, se dicen rápido, pero 3 años. ¿Ven cómo no es un encuentro, un posencuentro y un recontraencuentro y ya eres líder? No, nada que ver. Acordándoos, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, por supuesto que dormía, es una expresión, es una hipérbole para demostrar, para tratar de enfatizar una verdad de que él no dejó de enseñarlos. ¿Sí? Porque alguien, no falta quien vea, oye, no dormía el apóstol, ¿cómo le hacía? Porque él dice que de día y de noche enseñaba. Bueno, dice, de día y de noche no he cesado, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y mira cómo termina el discurso: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Qué increíble hombre. Así como para también hacer unos estudios sobre la vida de Pablo, que nos enseñaría muchísimo. Nadie me puede acusar. Yo creo que este es uno de los discursos más que desafían más la vida de un pastor, o de un anciano, o de un obispo, de un cuidador de la iglesia del Señor. No sé cuántos aceptan el desafío por primera vez, no lo sé, algunos reafirmarlo, pero yo creo que estamos en esa posición. Algunos quizás, no lo sé, o Dios quiera que no sé, quisiera creer que todos tomarán este desafío, a que estos pasajes casi hasta de memoria, este pasaje nos lo aprendiéramos y lo estudiáramos y vamos a encontrar mucha riqueza allí. Otros ratificarlo, pero yo creo que debemos de poner, ya hemos puesto las manos en el arado y tenemos que continuar. No podemos echarnos para atrás, hermanos, ¿verdad que no? Pónganse de pie. Vamos a orar. Aquí entre nosotros hay pastores jóvenes. Hay algunos con los que yo tengo más contacto por obvias razones. Algunos son de aquí de la ciudad o de pueblos cercanos, y yo miro a algunos de ellos y digo, qué tremendo. O sea, yo los miro pues jóvenes y yo digo, y a veces les pregunto, hago lo que hacía el hermano Pablo. Él decía, hermano, ¿cuántos años tienes?
Y una vez me preguntó a mí, le dije, 25, todavía no iniciamos casa de oración. Tienes 25 años. Y le hizo así, hermano. Él ya yo lo miraba anciano. Ustedes saben, él murió casi de 99 años. Y dijo, hermano, si yo tuviera tu juventud y la sabiduría que ahora tengo, qué tremendo, pero así no funciona, dice. Dice, pero yo te veo, esfuérzate, me decía. Pero lo que necesites de mí, ahí estoy. Siempre estuvo ahí. Siempre. A veces yo le buscaba, pero pues había mucha gente que también lo buscaba. Pero él nunca, siempre estuvo ahí. No desaprovechaba oportunidad. Había gente que me oía hablar algún ejemplo y decían, cuando venían, decían, oye, ¿está aquí el hermano Pablo? Sí, míralo, es aquel que está allá. Ven para presentártelo. Y yo les advertía, le dije, mira, te voy a presentar, mira, este es el pastor fulano tal, pero inmediatamente te va a dar un texto, te va a ministrar. Vente. Hermano Pablo, mire, aquí está el hermano fulano. Mucho gusto, hermano, Dios te bendiga. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5. Impresionante. Los que lo conocieron, pues bebimos de ese hombre. ¿No quisieras tener una vida así? La verdad, yo sí. Yo sí. Algunos nos interpretan muchas veces mal. Estas son de las, no sé cómo llamarlo, pero algunos nos interpretan mal porque uno quiere siempre transmitir lo que Dios le da, ¿no? Y a veces pues te lo reciben, pero por acá dicen, este para todo quiere enseñar. Que el Señor me dijo. Qué triste, ¿no? Y claro, al paso del tiempo uno ve el resultado en sus ministerios, en sus vidas, y tú dices, no, bueno, pues sí, no se deja. Hay veces que, oye hermano, fíjate que eso ya lo sé. No, bueno, está bien. Oye hermano, fíjate, te quiero compartir, fíjate que hay un principio, ese de los primeros que amarré en mi vida. No, y nada, cero. No, pues ya te quedas. Y nos malinterpretan muchas veces, pero no. Pues es como un padre con sus hijos. No estoy diciendo que yo soy su padre, Ya yo está diciendo que es su padre. No, yo soy padre de mi hijo que está ahí atrás oyendo. Pero dije, somos como un padre, o soy como un padre. Cuando están creciendo los hijos, siempre los estás dirigiendo, ¿sí o no? Siempre los estás amonestando. Pues es lo mismo. No nos malinterpreten, porque a nadie le hemos pedido nada. Y de nadie de ustedes hemos abusado. Y a nadie le hemos quitado nada. Al contrario, queremos bendecirlos. Amén. Somos un grupo, nada más. Hay otros hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero lo que nos tocó hacer, vamos a hacerlo bien. ¿Qué les parece? Tómense de las manos todos. Vamos a orar unos por otros. Quizás tengas a tu lado un pastor joven. Puedes voltear a tu lado. Otros de mediana estatura, bueno, de mediana edad, otros ya, aunque Memo todavía está joven, siempre ha tenido el pelo blanco, tiene muchas canas, pero puedes mirar al que tienes a un lado, puede ser un pastor joven o ya más entrado en edad, o algunos de ustedes no lo son, algunos están en formación. Bueno, vamos a orar unos por otros. ¿Qué les parece? Esto dice la Biblia. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. Hemos bebido, Señor, de un mismo espíritu, de tu Espíritu Santo. Hemos sido enseñados por un mismo Maestro, que eres tú, Jesús. Una sola palabra, que es la Biblia. Y queremos, Señor, afirmar el compromiso, afirmar nuestros pies en tu palabra, afirmar y confirmar el llamado que tú hiciste a cada uno de nosotros. Hay algunos aquí, Señor, que ya tienen su camino recorrido, ya pueden ser tutores de otros, ya se pueden reproducir, ya pueden formar a otros, otros están en formación.
pero todos debemos cumplir nuestra tarea, Señor. Ayúdanos. Danos la gracia, Señor, para realizar la tarea tan importante que tú nos encomendaste. Danos la gracia, Señor, para honrar ese llamamiento, honrar el ministerio y ser ejemplo, Señor. Ejemplo de los creyentes, a los creyentes, y un testimonio al mundo por nuestra vida, Señor, nuestra conducta, nuestra manera de hacer las cosas. Ayúdanos, Señor, perdona nuestros errores. Entendemos que la paciencia que recibió Pedro después de su error, el perdón, la gracia que recibió es la misma que podemos recibir aquí, Señor. Quizás algunos, después de escuchar tu palabra, sientan en su corazón que no han sido ejemplo, que se han enseñoreado o que han usado mal los recursos, las finanzas, o su conducta no ha sido la propia. Señor, reparte tu gracia en esta tarde. La misma gracia que recibió Pedro después de haberte negado, después de haber maldecido, y muchos lo vieron, y seguramente cuando él ya era un siervo tuyo, hecho y derecho, lo cuestionaron y le echaban en cara que él había sido un blasfemo, que él había sido un traidor. Pero lo que ellos ignoraban es que tu apóstol se había arrepentido y lloró sus errores, y tú le perdonaste, Señor. Perdona nuestros errores. Queremos enmendar los errores que hayamos cometido, que cada uno de nosotros debe saber, pero los presentamos delante de ti, Señor. Tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, y que tu gracia, Señor, para este año se multiplique. Cada vez que nos paremos en los púlpitos, apacentemos, Señor, a tu rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dijo Pedro, no se nos olvida, les dará la corona, les dará el galardón a todos los pastores que fueron fieles. Y corramos hacia esa meta, hermanos, a ese llamamiento del Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, a la palabra de tu gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nos bendecimos unos a otros, nos comprometemos a orar unos por otros, Señor. Cuando alguien solicite, pida oración, hacerlo, invitándonos, conviviendo, desarrollando la amistad para poder aprender unos de los otros, Señor. Te damos muchísimas gracias por este tiempo. Nos sentimos bendecidos y privilegiados, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. Dense un abrazo.